en este tiempo. Pensaba en estas últimas horas, meditando en la palabra que Dios nos viene hablando en este último año, y pensaba no en lo complejo, o sí en lo complejo, no en lo difícil, de que como generación lograr, como decíamos el día domingo, ¿sí? Para los que pudieron estar, entender, ¿no? Decíamos que hay marca una gran diferencia entender con H y entender sin H, ¿no? Lo decíamos, aprender. Decíamos que aprender sin H es oír, escuchar y punto. Pero aprender con H es abrazar, quedar cautivo de esa verdad, y eso es lo que necesitamos como generación. No solamente como aprender algo, sino aprender de eso. Dice Pablo, ustedes no habéis aprendido así a Cristo, sino que la realidad es esa, y el aprender tiene que ver con nuestra madurez en estos días, ¿sí? Madurez que nos permite entender y caminar sin tanta molestia, porque cuando uno va entendiendo que es parte, el ser molestados en nuestra parte natural o humana es inevitable, ¿sí? Porque es lo que Dios viene a desbancar de nuestra vida para tomar pleno lugar en nosotros. O sea, es inevitable que no produzca cierta molestia, cierta rispidez en nuestra vida, pero por eso es que necesitamos entender, ¿no? Aprender de lo que Dios está requiriendo de nosotros como generación. Pero pensaba en esto, en que quizás en muchas partes del mundo y aún en este país, el Evangelio sigue siendo algo en el cual el ser humano tiene que salir de su problemática. Lo pensaba por ahí. Sin embargo, la verdad eterna de este Evangelio, con fundamento apostólico y profético que tiene la Iglesia de Jesucristo, tiene una mirada mayor y global, ¿sí? Entonces, un poco nos toca ser la generación de rompimiento, de decir, ¿por qué no nos toca el evangelio más sencillo, no? Levanto las manos, aplaudo, canto y me voy a mi casa. Y me hizo bien ver a mis hermanos cantar lindo, que una canción me emocione, me haga llorar un rato, y con ese no, y bueno, somos de la generación que no. En eso meditaba, ¿no? Digo, wow. Y nos toca eso. Por un lado, cuando uno lo piensa humanamente, se hace como un poco complejo, cuesta arriba, pero cuando vamos aprendiendo, vamos madurando a que nos tocó, porque para eso Él nos hizo nacer. Nosotros no decidimos, no determinamos nuestros días, los determina Él. Si nosotros hemos creído eso, y es como que hay que caminar ahí, y si no, caminar por la puerta ancha, ir por ahí y hacer como nos plazca. Pero como generación nos toca perfeccionar, nos toca algo más fino. Y bueno, y están los que sí y están los que no. Y uno no puede más que tratar de que puedan arribar a un entendimiento, a aprender, como decíamos, lo que Dios quiere hacer. Eso. No, por supuesto. No, ya eso es indiscutible, ya no se puede negociar. Pero un poco uno por ahí tiene que dar el entendimiento de cuál es nuestra asignación en este tiempo como generación. La asignación es del perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
no es beneficiar humanamente a los hombres y mujeres en la tierra para que vivan bien. O sea, eso no nos tocó. ¿Qué quiere que les diga? O sea, hay otros lugares que sí lo hacen y está bien, pero a nosotros nos tocó este punto, ¿sí? Entonces, fíjense, ni para celebración si viene la gente. Es parte. Si a uno parece, che, bueno, no digan eso. Sí, porque es parte. Es parte. Yo tengo que leer la espiritualidad del tiempo, no tengo que leer mi emoción o sentimentalismo. Tengo que medir espiritualmente qué está pasando con una generación que está oyendo una verdad contundente y eterna de parte de Dios, pero que no está haciendo mella, o sea, que no está haciendo que se aprenda de esa verdad, ¿sí? Entonces, pensaba en eso, ¿no? Y en que uno no puede negociar. Esto ya está definido así, por eso un poco entendía, y estos días, el día miércoles en Escuela de Vida, dábamos unas puntaditas acerca de lo que compartiríamos hoy, pero también va conectado a lo de la jornada de la palabra. ¿Vieron? Nosotros no nos salimos de un lineamiento de lo que Dios habla durante todo el año y desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y va conectado de la jornada de la palabra, donde hablábamos acerca de que Pablo está interesado en que Timoteo no se pierda. ¿Se acuerdan aquellos que pudieron estar? Decíamos que cuando Pablo le dice, procura presentarte aprobado, o sea, el interés de Pablo era que él había visto que había una deficiencia, porque antes de eso el Señor le permite ver la iglesia celestial y perfecta. Entonces Pablo ve que no se están haciendo las cosas como se están viendo desde la verticalidad de Dios para con el hombre, ¿sí? La verdad de Dios es vertical, baja al hombre, ¡pum!, pero después tiene que ser trazada horizontal. Y ahí está la problema. Entonces Pablo lo único que hace es tratar de que Timoteo, su hijo amado en la fe, no se pierda, que pueda ver. Por eso él lo anima, que se ocupe, que se ejercite, que estudie para poder presentarse aprobado, porque él no puede hacer nada por Timoteo, más que simplemente encuadrarlo y direccionarlo, ¿sí? Porque él sabe lo que puede pasar y no quiere que se pierda, ¿eh? Entonces es el consejo apostólico de parte de Pablo a su hijo amado en la fe. Eso es un poco lo que hablábamos. Y la palabra que utilizábamos, que esto decíamos que la podríamos sustituir, ¿sí? Si lo tienen y lo quieren poner, en 2 de Timoteo, lo habíamos visto. No me acuerdo bien. 2:15, era el único. Entonces, hablamos de eso, cómo Pablo lo anima, y perdón que me tome un poquito esto para que todos podamos entender de qué, por qué sigue. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y hablábamos también de esa expresión, la dejamos un poco, que usa bien la palabra de verdad. Y decíamos que nosotros nos enfocábamos ahí como que el predicador no haga cosas raras ni tenga doctrinas extrañas, ¿sí? Un poco eso es que usa bien la palabra, ¿no? Que predica bien, ¿no? La realidad ahí, lo que Pablo le está diciendo es que lo que vino a tu vida, ¿sí?, por palabra, por eso lo anima a que se edifique a través de las Escrituras, pero que esas palabras se conviertan en vida y use bien la palabra, o sea, que cuando entre no se distorsione, sino que sea lo que Dios verticalmente está bajando y horizontalmente él viva, ¿ven? Entonces, que usa bien la palabra de verdad, no que predica bien, que la palabra que bajó como verdad de parte de Dios, Él la usa bien, lo gobierna, ¿sí?, lo direcciona, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que, por eso Pablo es tan contundente con la vida de Timoteo, ¿no? Como cuidándolo, pero simplemente por una guía. Pero también ahí la palabra donde dice, procura con diligencia, ¿sí?, presentarte aprobado,
decíamos que ahí las expresiones como que pueden variar, y en un momento decíamos que se reemplaza por estudia, ¿sí? O sea, estudia, lee, prepárate. Pero también decíamos que la palabra ahí se puede reemplazar por entrenamiento, ¿no? Entrénate, ejercítate. Y es importante entenderlo, porque creo que este es un punto en el cual una generación termina fallando, ¿sí? Una generación termina fallando. ¿Vieron que decíamos el día sábado, el domingo en la jornada, que cuando nosotros, y es muy representativo eso, cuando nosotros vamos a un gimnasio, ¿sí? Nos encontramos con la persona que está para atendernos, para guiarnos, y la persona tiene una formación física y corporal que uno por no haber entrenado no tiene. Entonces se encuentra con eso y dice, ¿y cómo hizo este muchacho? ¿No? Se ejercitó. Se ejercitó. O sea, hizo lo que nosotros no hicimos durante los últimos años, no sé. Y es importante esto, porque creo que ahí es donde... ¿Y cómo es? ¿Cómo es esto de abrazar el Evangelio, de entenderlo, de gozarnos a pesar de las pruebas y de las luchas y de las circunstancias y de lo vivido y de lo que vamos a vivir? Todo eso que enfoca. Entonces, claro, es que hay un ejercicio. Hay un ejercicio que se debe de hacer. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos tenemos que ejercitar en lo natural? La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, hay una resistencia. O sea, sabemos que es necesario, pero la resistencia está. Claro, es que la vida de la fe es lo mismo. Hay una resistencia a lo que tiene que ser para salud del cuerpo, primeramente el mío, y luego para el cuerpo al que coopero. ¿Qué viene? El ejercicio. Hazlo bien. Perfecciónate. Ama. Entiende. Perdona. Pero ese ejercicio duele. Claro que duele. Pero si yo me hago el otro, nunca voy a estar ejercitado cuando venga. Yo creo que es un rompimiento para nosotros como generación. Entender que lo que no quiero hacer y Dios te lo está dictando es el ejercicio que uno no quiere hacer. O sea, es más fácil prepararme para predicar, prepararme para servir al Señor en la iglesia, prepararme para esto. Es más fácil. No, dice el Señor, no. En lo chiquito, en lo cotidiano. Ejercítate. No aguanto aquí. Aguántalo. Ámalo. Ahí es donde fallamos como generación. Queremos lo macro cuando lo micro no existe en nuestra vida. Por eso es que Pablo le dice, Timoteo, ejercítate. Yo sé lo que te digo. Yo no puedo hacer por vos. Lo tienes que hacer. Pero ejercítate. Miren, le dice, ejercítate en la piedad. ¿Saben lo que es la piedad? Cristo. Cristo es la piedad. Es todo el carácter de Cristo expresándose. Amor, justicia, plenitud, perdón, todo. Todo eso es la piedad. Ejercítate en ser como Cristo. Pero no quiero amar. Ámalo. Pero me duele. Ámalo. De a poquito. De a poquito. Un kilo. Después serán 3 kilos. Hasta que después 200 kilos. Pero ejercítate, porque si nunca empiezas, nunca vas a estar fortalecido. ¿Por qué es tan importante? Y ya no es esfuérzate. En Josué, Antiguo Testamento, sí el Señor le decía, esfuérzate. Dice, no, ahora es ejercítate. Si bien demanda esfuerzo, pero ya es un ejercicio
de algo que se puede, que no demanda un esfuerzo, ¿no? Porque ahora ya está la vida del Espíritu y dice, ahora ejercítate, porque te lo va a mostrar, porque hay una conciencia que te va a dictar y te va a decir, dale, sí, pero no, dale, de a poquito, en todo ejercítate. ¿Tengo que ser mejor persona? Sí, ejercítate. ¿Tengo que ser más entendido? Sí, ejercítate. ¿Tengo que orar al Señor? Sí, claro. Tengo que leer, tengo que prepararme, tengo que estar, tengo que congregarme. Sí, sí, todo es ejercicio en la vida de la fe. Si no ejercito, yo me oxido. Sabe que hay una oxidación en el cuerpo, ¿no? Si uno no se ejercita. Ejercítate. Sé generoso. Ay, pero es lo último, ¿cómo viajo mañana? Ejercítate, prueba. Prueba, como cuando lo hacíamos cuando no teníamos ni idea de la revelación y nos quedábamos sin igual, íbamos con nuestros... Ejercítate, hasta en la generosidad hay que ejercitarse. Bueno, ahora me olvidé. Bueno, son ejercicios que lo distinguimos porque nos cuestan. Claro que no le andamos diciendo a todo el mundo, che, ¿sabes cómo me cuesta, más? ¿Sabes cómo me cuesta ser parte del cuerpo de la iglesia? Porque yo estoy acostumbrado solito. Ejercítate. Ese es el ejercicio que a nosotros nos va a depositar en la vida de la fe, fortalecidos y maduros para todo lo que venga. Vuelvo a esto, no es para grandes cosas ni eventos. Es ejercítate en eso que lo estás escondiendo. ¿Eh? Que lo chiquito se esconde, ¿no? Oh, estamos para las grandes cosas. Pero acá, lo chiquito. ¿Saben que eres creyente? ¿Le predicaste a alguien alguna vez? ¿Le dijiste de tu amor por el Señor? Eso también. Ejercítate. Ahora, usted sabe que el ejercicio duele, ¿no? ¿Sí? Saben que para generar masa muscular hay un dolor. Tú veías estos días, ¿no? ¿Viste el músculo? Cuando usted hace fuerza, el músculo sufre laceraciones, microlaceraciones. O sea, es como que se rompe, se fisura un poquito cuando hago fuerza. Y esa fisura, ¿sí? Le da una información de dolor al cuerpo, ¿sí? Y entonces se activa una función que se llama anabólica, que hace que construya sobre estas microlaceraciones algo más fuerte. Entonces es como que se engrosa el músculo y ahí es donde cobra dimensión y más fortaleza. Pero se entiende que hay un rompimiento para una construcción. ¿Ven? Llévelo a lo espiritual. Claro que es molesto. Claro que es incómodo. El ejercicio que Dios nos pide es incompatible con la naturaleza que tenemos. Ahora, si sí hay un nuevo nacimiento, esa naturaleza es compatible y le cuesta mucho menos. Pero acá hay un rompimiento, tiene que haber una productividad, una fuerza, porque lo que hace la musculación es permitirte soportar mayor peso. Por eso el ejercicio es importante. En la vida de la fe, el ejercicio es identificar aquello que no hemos ejercitado en nuestra vida. Lo que cuesta, lo que nos ha costado siempre, lo que hoy descubro y nadie sabe. Bueno, pero el Señor sí. Entonces me tengo que entrenar en eso. De a poquito. De a poquito. Me cuesta esto. Arranco con un poco de eso. Entonces, eso es lo que Pablo lo anima a Timoteo. Y
Y me gustó buscar, ¿saben que hay diferencias entre la actividad física? ¿Me muevo o no me muevo? Fíjense, miren, actividad física, ¿qué más? Ejercicio físico y deporte. Parece que las tres tuvieran que ver, ¿no? Pero son diferentes. Actividad física. ¿Saben lo que es la actividad física? Me levanté temprano, ¿sí? Viste que vivo arriba, bajo las escaleras, camino para comprar el pan 2 cuadras porque tengo ¿sí? O me subí a la bici y llevé al chico al colegio o al jardín. Esa es la actividad física, natural. ¿Vieron que hay veces las personas dicen, sí, pero lo que pasa es que yo voy a comprar el pan todos los días y camino 2 cuadras, ida y vuelta, son 4, ¿no? Es como que trata de facturar eso como ejercicio, pero la realidad es que eso se llama solo actividad física. Lavé la ropa, pasé el trapo en el piso, llevé los chicos al colegio, o sea, pasé al perro. Eso es actividad física. Ejercicio físico. Determino caminar 10 kilómetros con un tiempo y con una demanda continua, ¿sí? Me preparo para eso, me concientizo, me hago responsable. Eso es el ejercicio físico. Y el deporte es, me profesionalizo en lo que voy a producir porque quiero superarme primeramente a mí y luego a con los que voy a competir. Muy diferente. Y yo decía, qué similitud que tiene al me congrego, ¿no? Actividad física, pero yo voy a la iglesia y canto y levanto las manos y hago todas las actividades que en la iglesia se hacen. Diga, pero eso no es ejercicio, eso es actividad. Miren cómo suena, actividad. Y estoy lleno de actividades, ¿eh? Es más, no tengo tiempo para más nada. Ejercicio físico, sí, programo, estudio, preparo, leo, oro al Señor, determino, me establezco en una conciencia, estoy entendiendo, estoy aprendiendo. Y ni que hablar cuando hago deporte. Ya cuando hago deporte soy responsable, ¿sí? Y me preparo para que en lo que voy a competir necesito ser cada día mejor y aprobar. Yo creo que en la iglesia pasa un poquito esto, ¿no? Ya. Hay gente que hace actividad física, hay gente que hace ejercicio físico y hay gente que dejó el amateurismo para profesionalizar la vida de la fe. Y cada uno duele un poquito más, ¿no? Cada uno duele un poquito más, pero es lo que viste, es lo que te enfocó. Yo puedo hacer actividad física, sí, pero no compito, no supero a nadie, no me supero ni a mí mismo, ¿eh? No me supero ni a mí mismo. El ejercicio físico ya empecé a entender, ya empecé a madurar, me enfoco, voy madurando, ya voy entendiendo lo que está pasando en la casa, ¿no? Y ya después, profesionalmente, me hago responsable. Le doy dimensión a en lo que me estoy preparando, ¿no? Saben que hay una anécdota que se contaba ya hace 200 años atrás en un correo de Inglaterra. Dice que alguien identificó un diagnóstico, que los carteros iban a todos los velorios de los administrativos, ¿no? Actividad física,
contra ejercicio físico. Claro, todos los días en bici los carteros, no moría ninguno, estaban bárbaros, saludables. Lo administrativo, hecho pipa. Claro, porque no hacían ejercicio, ¿no? Entonces, moraleja. ¿Cartero o administrativo? Entonces, volviendo para entrar al punto, la importancia del ejercicio en lo que identificamos. Dios no pide más nada que eso. En lo que podemos identificar y que sabemos que eso nos va transformando, porque de eso se trata. Ese ejercicio en la vida de la fe lo que produce es una transformación de lo que era a lo que debo ser en él. Su naturaleza. Ahora bien, Pablo, decíamos, está entendiendo y vio el privilegio que el Señor le haya permitido ver su iglesia, la perfección, la manifestación de esa iglesia como en lo celestial, ¿no? En esa perfección. Entonces, tenían un criterio. Los apóstoles manejaban un criterio de la verdad vertical y la manifestaban horizontalmente, sin negociar. Sin negociar. ¿Sí? Esto es importante. Sin negociar. Por eso es que fíjense, cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea en un estado vertical. A Adán lo crea perfecto. Todo lo que Dios crea de su naturaleza es perfecto. Es perfecto. Por eso Adán, creado verticalmente, es perfecto. Dios no crea nada fuera de su naturaleza de manera imperfecta. Pero ¿cuándo esta perfección caduca? Cuando Adán tuvo que expresar la naturaleza de manera horizontal. Que eso es algo de siempre. Dios sigue bajando una verdad vertical, pero tiene la asignación de que horizontalmente, a través del hombre, pueda seguir manteniéndose, pueda seguir teniendo el mismo criterio vertical en lo horizontal, sin desvirtuarse. Esa es la idea que el Señor tiene. Entonces, ¿cuántos de nosotros muchas veces encontramos a personas, ¿no? A hermanos de haber conocido de otro tiempo, de otros lugares, y tienen una expresión, ¿no? El haberse apartado de Dios, ¿no? Estoy apartado. Hemos oído esas expresiones así, ¿no? Estoy apartado en este tiempo. Fíjense cómo es, ¿no? He tenido tantos problemas horizontalmente que me desconecté de la verdad vertical. O sea, ese es el problema como generación que hay que cambiar, porque el problema es horizontal, el problema es humano, el problema es terrenal. Pero quien paga los platos rotos es Dios. Claro, como tuve problemas acá, ya no me conecto más con él. Es un error generacional eso. Es lo primero. Pero cuando Dios creó al hombre, lo creó verticalmente perfecto. Pero cuando el hombre tuvo que desarrollar esa actividad a nivel horizontal, diga conmigo, no aprobó. Recuerden lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, procura presentarte aprobado, no está desenfocado. Los apóstoles manejaban un criterio de la literatura eterna, de la palabra ya establecida, ¿sí? Ellos no cambiaban, ellos tomaban de ahí, procura presentar, porque hay uno que en el principio ya no aprobó. Por eso es que él necesita que Timoteo se presente ante Dios aprobado. No aprobó. No se vio como Pablo le recomienda a Timoteo, porque eso es lo que Pablo le está recomendando también a Timoteo, y lo decíamos, ¿sí? Procura verte, o sea, Dios ya te vio, pero procura verte tú aprobado ante Dios. Porque ahí también hay un grave problema, cuando nosotros no nos vemos aprobados ante Dios.
por su majestad, por su deidad, por todo lo que Él es y lo reconocemos, y es así, pero hay veces que lo pensamos y creemos, no nos vemos en Él. Por eso Pablo le está diciendo, procura, o sea, trata de verte aprobado ante Él. Pero para eso ejercítate. No es así nomás. Hay un ejercicio. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? El hombre pensó que podía hacer su tarea horizontalmente sin Dios. Eso es lo que pasó. ¿Ves? Eso es lo que, por eso no aprobó. Entonces el hombre fue creado perfecto de manera vertical, pero no aprobó de manera horizontal la tarea asignada. ¿Qué hizo Dios para resolver eso? Envió a su hijo. Envió a su hijo. Alguien que pudiera bajar verticalmente como una verdad y establecer lo mismo horizontalmente. Es lo que siempre Dios está buscando, generación tras generación. Y eso no ha cambiado. Y cuando envió al hijo, diga conmigo, lo mandó de manera vertical. ¿Sí? Nacido del Espíritu Santo. No es que nació, si bien nació de María, pero a través del Espíritu Santo. Una verdad vertical. ¿Sí? Y todo lo que el Espíritu Santo produce es perfecto. Es Dios mismo. ¿Está? Es Dios mismo. ¿Qué materia, volviendo a Adán, no aprobó? El no ver que su tarea horizontal dependía de Dios. Dependía de ese Dios. Lo mismo que pasa hoy. Dependemos de la naturaleza que Él nos dio para producir horizontalmente una verdad vertical, no algo que a nosotros nos parece que es el Evangelio. ¿Ven? Porque ahí es donde Dios tiene el problema. Cuando Él baja su verdad, que es eterna y es perfecta, pero que la tiene que establecer el hombre en la tierra. Claro que a través de la naturaleza de Él. Pero bueno, ahora, cuando viene Cristo de manera o de forma vertical, nacido por el Espíritu Santo, y todo lo que hace el Espíritu tiene plenitud y perfección, Cristo sí, a diferencia del primer Adán, sostuvo la misma verdad. Lo que el Padre me envíe, yo hago. O sea, no cambió, eso en Él estaba perfeccionado, ¿sí? Estaba claro. Entonces se podía cumplir en las dos dimensiones, vertical y horizontalmente, Él cumplía, Él era perfecto. Nace del Espíritu y aprueba en la vida horizontal. A esto que estamos diciendo, Pablo le pone nombre, y acá sí entramos en la recta. Romanos 5, 18 al 21. Bien interesante esto. Por eso digo que nos toca ser una generación de transición, de cambio. Fíjense lo que dice acá. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El anterior, el 20, ese me interesa mucho. Decíamos otra frase y un poquito compartida en Escuela de Vida. ¿Qué le pasó a Adán en el huerto? ¿Cuál es la frase que usamos, no? La mayoría de las veces. Que Adán cayó, ¿sí? Esa expresión, ¿sí? Se ha usado, no es que nosotros tenemos la autoría, ya tiene mucho tiempo, pero fíjense en qué interesante, por eso dejé en este pasaje, cayó en pecado, pero fíjense lo que Pablo dice, criterio apostólico, verdad vertical, verdad horizontal, sin aguar, sin diluir. Fíjense qué interesante. Dice, porque así
como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, nosotros, dice, fueron constituidos pecadores. Pero así también dice, por la obediencia de uno, Cristo, los muchos, nosotros, serán constituidos justos. Ahí, fíjense, Pablo totalmente cambia la expresión. Es totalmente contrario. Dice que el hombre en pecado fue constituido. Y el hombre por la gracia es constituido. ¿Saben que la palabra constituido es todo lo contrario a cayó? Cuando el hombre se constituyó, dice, se puso de pie. Se paró con una legalidad paralela a Dios. Yo puedo hacer lo mismo que Él. No lo dijo. Pero esa constitución lo puso de pie. Puso al hombre de pecado en pie. No cayó el hombre. Al contrario. Se paró y se constituyó. ¿Saben lo que es la constitución de un país? Es la ley máxima establecida para el orden de esa nación. O sea, cuando el pecado entró en el hombre, lo constituyó en ese pecado. Lo paró y lo dejó ahí. Lo gobernó. Por eso, ahora, por Cristo, el hombre nuevamente tiene que acceder a otra constitución que lo gobierne y lo direccione legalmente. Y esto es muy importante, porque acá hay un grado de legalidad. Acá es donde el evangelio se pone frío. Ese es el punto. Ese es el punto. Venimos con generaciones muy sentimentales, muy humanistas, muy emocionales, y el evangelio es altamente constitutivo y legal. Hoy nos toca a nosotros, pero ¿por qué no nos tocó la parte emocional, donde lloramos, donde lo reímos, donde lo abrazamos, donde lo amamos todo, aunque no nos soportamos? Es una mentira, sí, pero no. El evangelio es constitución. De eso se trata el evangelio. Claro. ¿Cómo vamos a ver la iglesia si está minado de almáticos, sentimentalistas y humanoides nuestras congregaciones? Claro, no lo vimos. Bueno, hoy lo tenemos que ver. Y no es que se inventó, esto está, Pablo lo dijo, no cayó el ser humano, fue constituido, se paró como nunca. Y dijo, acá estoy. Y le compito a Dios. Claro, o sea, ya no es que vengo porque tengo un problemita. No, tengo un problemón. Me gobierna otra cosa que no es Dios. Pero el que me creó es Dios. Tengo que volver. El evangelio lo que produce es eso. La reconstitución del ser humano al orden de Dios. Al diseño de Dios. Entonces, Pablo dice que la transgresión, el hombre fue constituido pecador. Por eso decíamos, significa parar o poner en pie. Pablo dice que el hombre fue puesto en un estado de constitucionalidad. Pablo dice que al transgredir el hombre cobró una posición de autoridad como la de un juez. ¿Y lo que Dios dice? Sí, pero ¿y lo que yo digo? Legalidad, no inventé nada, no estoy en contra de los evangélicos, no, o sea, estoy en el mismo bus. Y necesitamos entender esto porque el tema es que fuimos llamados a esto nosotros. Ese es el punto. Por eso decíamos el domingo, 15 años para adelante, ¿nos veremos? Y si somos constituidos en Él, clavado que sí. Si no, no sé. Es un misterio. Entonces,
Se puso en pie, cobrando una posición vertical y poniéndose en paralelo a Dios, en un estado vertical. Así se puso el hombre en pecado. E independiente de Dios. Y utiliza la palabra constitución porque lo que produjo el pecado en el hombre es un nivel de autoridad constitucional. Eso produjo el pecado. El pecado no es, bueno, me llevó a estar con la mujer de otro. El pecado te constituyó en todo. En todo. Gobierna en todo. Y esto no puede ser revertido sino con una nueva constitución. Por eso dice que ahora en Cristo nosotros fuimos constituidos o seremos constituidos en Cristo. ¿Ven? Entonces el pecado produce en el hombre un estado constitutivo y para revertir esa realidad constitucional en el ser humano, esto explica por qué, claro, esto explica por qué esto que decimos siempre. La iglesia versus la congregación. Claro. El ser humano no entiende esa legalidad constitutiva. La iglesia no está, no se reproduce, no se manifiesta, porque la iglesia tiene esa legalidad por estar constituida por Él. Yo edificaré, yo constituyo la iglesia, dice el Señor. No hay otra forma. Ahora, lo que Pablo está diciendo a Timoteo en su pasaje, en el pasaje que leíamos, ¿sí? De 2 Timoteo 2:15, que se ve aprobado, es que tiene que hacer un trámite personal. Eso es lo que Pablo un poco le está diciendo. Timoteo, tienes que hacer algo en lo que yo no puedo intervenir. Yo en esto no te puedo... Mirá, dale, déjamelo pasar porque es mi amigo. O sea, no. O sea, lo tienes que hacer. Procura, prepárate, ejercítate. O sea, porque yo sé lo que se necesita para esto. Lo vi, me pasó. Entonces trata, como decíamos, de no perder a Timoteo. Procura, haz el trámite que te toca. ¿Para qué? Para que tenga repercusión corporativa. Eso es lo que también esperaba Pablo de Timoteo. No es que solo Timoteo se salvara, sino que detrás de Timoteo, sí, ya Timoteo pastoreaba, o sea, era una persona que estaba en el manejo de la iglesia. Entonces, por eso es que Pablo lo necesitaba bien despierto y bien ordenado y aprobado en lo que Dios requería. Para que tenga repercusión corporativa. Y ese trámite no pudo ser evadido. Es imposible. O sea, no. Era decir, che, quiero el registro. ¿Viste? O sea, no hay un billetín. No, hay que pasar la prueba. Hay que hacer la prueba. ¿Sí? O sea, es por ahí. De la otra manera, es mentira. O sea, no estás aprobado. No se puede. Entonces, constitucionalmente, valga la redundancia, fuimos constituidos pecadores, pero también fuimos constituidos hijos, ¿sí? A través de Jesucristo. ¿Esto qué le quita? Escuche bien. Esto le quita emocionalismo al Evangelio. Si lloro más, si canto más fuerte, si no falto nunca. Quiero que entendamos, porque es maravilloso, pero es serio. Ya, al Evangelio le agregamos emoción los humanos. No es que Dios te quita todas las emociones, te las alinea, te las equilibra, te las hace coherentes, ¿sí? Ese es el punto. Pero esto es lo maravilloso. Te quita el emocionalismo. O sea, Dios ya no nos quiere ni llorando, ni pataleando. Dios no quiere entendido. Claro, fui constituido a través de Cristo. Claro, es legal. O sea, es un trámite. Para eso hay que ejercitarse. ¿Sí? Y estas cositas no me gustan. Hay que ejercitarse. Y acá y este no me gusta. Y hay que ejercitarse. En todo y para todo.
Pablo lo decía, me he hecho a todo, me he ejercitado en todo, tengo que ser judío, soy judío, soy griego, si tengo que, lo hago también. O sea, todo, ¿por qué? Porque tenía que ser así. Eso te constituye. ¿Ven? Vuelvo a esto. Le quita el emocionalismo y lleva el asunto de la fe a un plano de frialdad primaria. O sea, la vida de la fe no tiene mucho que ver con la emoción ni el sentimiento. Tiene que ver con un aspecto legal. Claro, pero ¿qué fuimos haciendo generación tras generación después de Pablo, después de Pedro? Y pasa, pasa. Claro, Dios volvió y dijo, muchachos, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien de nuevo. Porque en el principio no es así. ¿Eh? A ver, fíjense, ante un hecho constitucional, lo que sentimos es un hecho periférico y colateral. ¿Se entiende? Ay, qué sé yo sentí tanto, sí, está maravilloso, pero la legalidad, presentame el documento firmado. Claro, pero nosotros luchamos con eso, con que como que no es más emocional, no es más sentimental. Yo vengo de ahí, yo vengo de llorar, de tirarme al piso. Está bárbaro, ya lo pasaste, listo, vamos. Vamos ahora, vamos frío, entendimos, te di el gusto, te di el gustito, así como para que no me jorobes más. O sea, te di el gustito, listo, ahora enfoquémonos, esto es constitucional. No lo estamos inventando, esto estuvo siempre. Por eso esa verdad que trazaron los apóstoles hasta los primeros siglos fue perfecta, fue contundente. La iglesia fue totalmente efectiva en esos primeros siglos. ¿Qué pasó? El emocionalismo invadió las iglesias. Y ya no importaba tanto el de entender la constitución y de que el hombre no, está todo bien. Está bárbaro. Pero hay que presentar la parte fría del evangelio. Claro, el ser humano venía tan dolido, tan molesto, tan que le vamos a complicar la vida con la constitucionalidad y que vamos a dejarlo pasar así en algún momento, y ese algún momento no pasó nunca. Entonces se malcrió. Y hoy cuesta a ese que malcriamos ponerlo en vereda de vuelta. ¿Eh? Después que le dio todos los gustitos, pero Dios no se los dio. Se lo dio otro hombre que nunca entendió que tenía que haber sido constituido. A ver, fíjese, si usted tiene una falta con una institución, ¿sí? Robó, mató, delinquió. Si usted llora, ¿lo van a perdonar? Si usted le canta así al juez, lindo, un salmo, lo que sea, ¿lo va a perdonar? No. Las faltas constitucionales no se terminan con emocionalismo, sino con constitucionalidad. ¿Se entiende? O sea, Dios no va a dejar de ser Dios porque se emocione por nosotros. No. O sea, hay que ser constituido. Después, hacerlo como que, pero primero necesito la parte legal. Me enfermé, Señor. ¿No me puede perdonar? No, te puedo sanar, pero necesito que quedes constituido. ¿Eh? Por eso tanta gente es sanada y si te he visto, no me acuerdo. La sanidad, la salud, los milagros no producen constitucionalidad en el ser humano.
Entonces, es decir, que nuestra espiritualidad hay que agregarle ya conmigo una cuota de frialdad. A nuestra espiritualidad hay que agregarle una cuota de frialdad. Algo así como un amor frío, ¿no? ¿Saben lo cual es el amor frío? El que tiene fruto. El que tiene fruto por entendimiento y por sabiduría. Ese es el amor frío, que a causa del entendimiento y la sabiduría que produce ese amor, trae beneficios para lo que Dios quiere producir. Esto es como cuando usted va al médico, ¿no? Usted va al médico y le toca visitar al cirujano, ¿sí? El cirujano usted lo tiene ahí arriba de la mesa, con ese incómodo trajecito de camisolín de fiselina, ¿sí? Que se te enfrían las pompis porque no tiene atrás para cerrar. Y lo tiene así a usted en la mesa del quirófano y si él se emociona, no lo va a abrir. Escucha, si el médico tiene un trato emocional con usted, agarra el bisturí y dice, no lo puedo abrir. Pero como su amor es frío, profesional y entendido, él abre y no llora, no sufre, porque él sabe que esa es la parte que a él le toca para beneficio de los que vienen. O sea, si un cirujano es así, imagínese Dios. ¿Eh? Son cosas que tenemos que entender, esa es la parte. No es que uno cambió, ahora no cambió, esto siempre estuvo. Pasa que no lo habíamos visto. El beneficio de su sabiduría, diga conmigo, es frío. Así es Dios. Es decir, que a usted no le conviene que el cirujano sea emocional. No le conviene. O que no esté emocionalmente comprometido con nosotros. Lo que dice Pablo a Timoteo es que él es incompetente. Eso también es un poco lo que él dice. Yo no puedo hacer nada, porque para mí eres mi hijo amado en la fe. Y si yo me meto, lo voy a hacer con un sentimiento y no quiero que sea así, porque sé que así no debe de ser. Él lo está entendiendo, por eso procura presentarte aprobado a él. Porque si no, yo no voy a tener una mirada fría. No te quiero perder, pero necesito que él te apruebe y que te veas aprobado en él. Ese es el amor frío del apóstol que está entendiendo de qué se trata. Pablo mismo declara, así mismo, fíjense, Dios constituyó a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Constituyó, puso en pie, ¿para qué? Para edificación para perfeccionar a los santos. Eso no está porque sí, no. Fueron constituidos. Eso también demanda cierto grado de relevancia y de entendimiento, decir, o sea, no fueron puestos con el dedo, fueron constituidos para perfeccionar a los santos. A ver, alguna vez hace muchos años hablamos un poquito de esto. Si usted me pregunta a mí, a los apóstoles, a los 12, ¿los hubieras llamado como apóstoles? La verdad que no, porque eran salvajes. No habían salido del Instituto del Río de la Plata los tipos, ¿no? Y estaban ahí eran salvajes. Y esto lo hablamos, fue lo primero que yo oí de la boca de nuestro apóstol. Ellos fueron el cinturón apostólico, apóstoles. Él no tenía ni idea ni de las escrituras, pero quiero que entiendan, porque a eso vamos a arribar. Lo que el Señor estaba estableciendo era un gobierno que Él había determinado para que a Él no lo tocaran en los 3 años y medio que Él iba a ejercer
su ministerio en la tierra. Porque estos no eran los que vendían torta frita en la puerta del templo. O sea, estos eran personas jodidas, eran complejos, no eran, O sea, Pedrito, cuando decía alguno, dice, Pedrito no le quiso cortar la oreja a Malco, le quiso romper la cabeza. Él hizo así y le enganchó. O sea, no es que le apuntó a la oreja así para no mal, no, le apuntó a la cabeza y el tipo hizo así y le dio en la oreja, o sea, pero lo quería destrozar. Eso era el discípulo. ¿Ven? Un aspecto frío del evangelio. ¿Mm? Entonces, cuando uno va entendiendo eso, va entendiendo también el por qué la iglesia es apostólica y profética. Hay un lineamiento, hay un envío, hay una claridad, hay cosas que bajaron verticalmente como verdad y se establecieron horizontalmente como la misma verdad. Pero en algún momento se diluyó, en un momento se aguó eso. Por eso es que nuestro tiempo es esto, recobrar ese lineamiento, que lo vertical que Dios está bajando sea expresado horizontalmente, sin diluir por la naturaleza de Él en nosotros. Fíjese lo que estamos experimentando, ¿no? Que hoy como generación, ¿qué es lo que Dios le está devolviendo a la iglesia? El apostolado. El apostolado como doctrina innegociable, fría, real y eterna. Eso le está devolviendo a la iglesia. Muchachos, ya no más sentimentalismo. Eso no es mío. Eso no es de mi eternidad. Eso es lo que le está devolviendo. No le está devolviendo apóstoles. Le está devolviendo el apostolado a la iglesia. Por eso este evangelio tiene que ver con esos hombres y mujeres que entendieron una verdad vertical y que nunca la negociaron en lo horizontal. Eso es lo que Dios está recuperando generación tras generación. Y hoy nos toca a nosotros. Por eso es frío. Ahí no hay amor. ¿A qué le llamas amor? O sea, ¿desde qué punto? Desde el humano, y sí, querés que esté todos los días con vos así, vaya, pero espiritualmente es otra cosa el amor. ¿Ven? Por eso él está devolviendo el apostolado, no para traer un nivel de rango a la iglesia. Claro, ahora está lleno de apóstoles. Y lo más terrible no es el problema, pero los que siempre se resistieron a la verdad apostólica, ahora son apóstoles. Pero no porque están entendiendo, no, porque sí lo ven como un rango superior de manipulación. En esos lugares donde la verdad presente no está. Ahí sí el apostolado o el nombramiento del rango es manipulador. En nosotros no hay un nombramiento, en nosotros hay una dirección apostólica, hay una doctrina, una verdad. ¿Ven? Eso es lo que se está estableciendo. ¿Para qué? Para que la iglesia vuelva a tener una experiencia constitucional. El evangelio es constitucional. ¿Eh? Por eso, volviendo a todo lo que hemos oído durante el año. No se trata de que el hombre la pase bien, no. Se ve que no, porque lo que está diciendo es que no, los quiero constituidos para que sean mi expresión, si no, no hay forma. O sea que todo lo demás, no, eso lo inventaron. No sé, alguien lo empezó a hablar y quedó y agarró vuelo. Pero hoy necesito que nuevamente esta verdad fría, en un principio, ¿sí? Porque pero después, ¿sí? Después vamos entendiendo. Yo me acuerdo, justo hoy pensaba, tenía un cabo primero, Ruiz Díaz, santiagueño, más malo que la peste. Claro, pero después entendí, cuando terminaron todas mis actividades de campo,
¿sí? Es más, nos sentamos y él nos habló como pares, o sea, y él me decía, claro, ustedes me vieron así todo el año, maltratándolos, pero tenía un sentido. Por la institución a la que pertenezco, no puedo hacerles pasar, porque era todo como un castigo, ¿viste? ¿No? Tú ibas corriendo y cuerpo a tierra y te tirabas y levantabas un pie y te hacían levantar y te hacían correr 2 horas más. ¿Por qué? Porque después aprendía uno. En la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados se fueron de baja por herida en las piernas. Cuando se tiraban, levantaban las piernas y las ráfagas de bala les destruían los pies y se tenían que volver a la casa. Decía, por eso los molesto tanto, como cuando digo cuerpo a tierra con los pies bien abajo, cuando les digo esto así. ¿Por qué los hice ejercitarse y parece padecer? Para salvarles la vida cuando estuvieran en una prueba de verdad. Claro, y después uno, en el momento uno lo odiaba al tipo. Digo, tanta maldad no puede tener un tipo. Usted, el que no pasó por ahí, no sabe cómo es eso. De que vos no entendés nada, de haber estado con tu mamá a los 18 y que te llevaba el té a la cama, a que te saquen a los tiros a las 6 de la mañana y no entendés ni por qué, y en pata y en calzoncillo en pleno invierno, y que para acá y para allá y para arriba y para abajo 2 horas y adentro del agua y salís del agua y venís para... O sea, uno no entiende nada en ese momento y dice, ¿qué hice yo para esto? Yo no me anoté. Por eso al principio cuando empecé la oración dije, Él nos convocó. A mí, cuando me mandaron la carta, no me dijeron, Jorge Neris, usted está invitado a ser parte del ejército argentino. No, recibí una convocatoria en donde era obligatorio presentarme y cumplir con mi tiempo. Eso es una convocatoria del Señor. El Señor no nos invita a ser parte de la iglesia, nos convoca. Nos convoca. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? Que la iglesia tenga una experiencia constitucional. Claro. Basta de show y de algo más frío. Después le damos al show. Pero primero vamos a constituirnos y entender que es una institución que Dios estableció. Que es serio. Es serio. Que no son las lágrimas las que me hacen un adorador. No, la constitucionalidad de la naturaleza de Él en mi vida. Eso me hace un verdadero adorador. No, la pasé tan mal que vengo al Señor. Y Dios dice, ¿qué quiere que le haga, macho? Yo no. Yo primero quiero que quedes constituido. Donde lo emocional no tiene que quedar, por un momento queda al costado. Es que Dios tampoco nos hace un robot frío, ¿no? Pero quedan a un costado para darle lugar a la constitucionalidad del Evangelio en nuestra vida, ¿sí? Después Él va dosificando. ¿Querés meterle un llantito por gratitud? Listo, vamos con eso. ¿Querés cantar? Bueno, cantar. Pero primero te quiero constituido. Ser expuestos. Porque Dios nos ama de manera profesional. Dios no nos ama por sentimentalismo. Nos ama de manera profesional. O sea, nos ama por propósito. O sea, no es que Él ve... No. Un propósito. Él quiere darse a conocer y nos necesita. Por eso una vez dijimos, no le debemos nada y Él tampoco nos debe nada. Pero cuando interactuamos por su naturaleza, es explosivo, es maravilloso en ese sentido. Entonces, ahora, escuche bien, Dios resolvió, fíjese cómo es esto, porque Dios resolvió fríamente el error de Adán. Mandó al Hijo. Pero no mandó al Hijo a resolver el problema, no, lo mandó a morir para resolver el problema. Y uno, claro, lo ve como una historia maravillosa, ¿no? Y Dios envió a su Hijo por nosotros. Pero si a nosotros nos dijeran, sí, y lo hemos oído a esto, tenés que darme a tu Hijo para que un montón de pecadores sean salvos. Claro, cuando uno lo ve como una historia y no lo ve como algo constitucional,
No duele, no molesta, no responsabiliza. Pero cuando lo entendemos desde este punto frío, por eso para nosotros suena como un hecho bíblico, pero igual que lo de José, ¿no? Es cierto. Hay veces uno se pone a pensar, José, el pretendiente o novio de María, ¿no? O sea, le cae María y le dice, estoy embarazada del Espíritu Santo. Dale, dale. Tengo cara, pero, o sea, frío. ¿Te gusta? Bien. Y si no, tu ruta. ¿Se entiende cómo es amor frío y constitucional? Por el Espíritu Santo. ¿Lo querés creer? Créelo. Si no, ahí está. Me hago cargo yo. Claro, también uno lo lee y lo dice, dale, José, no entendés que él es, claro, imagínense si vienen a nosotros y dicen, ¿sabes qué? Espíritu Santo. Pero en eso es el entendimiento de esto frío. Son cuadros fríos. Lo que nos muestra la Escritura son cuadros fríos. ¿Saben cuándo se vuelven así fríos y contundentes esto? Cuando el propósito de Dios se pone así como frío, cuando en una generación se está por perder. Se va a perder la oportunidad que a través de esa generación Dios produzca ese propósito eterno. Es como Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no quiero que te pierdas porque sos la próxima generación, la que va a establecer. ¿Ven? Por eso necesito ser frío. Procura presentarte aprobado. No de cualquier manera, no como quieras. Por eso hay un momento que una generación tiene que huir del pensamiento eufórico, emocional, sentimental y de gustos para entender la constitucionalidad del Evangelio. A un hecho constitucional. La iglesia es eso, la iglesia es un hecho constitucional. No lo habíamos visto así. Creíamos que era un lugar para generar buena gente. Pero no, se ve que no. Y fíjese cómo, ¿qué dijimos? Que todo lo que Dios crea es perfecto, ¿no? Claro. Y uno va entendiendo un poco esto y algo que toqué días atrás, ¿no? Cuando la persona en singular, cada uno, comenzamos a vivir nuestros días en la tierra y no estamos claros en que somos parte de una institución que Dios constituyó, el hombre. Pero no solo el hombre, sino que el matrimonio y la familia y la iglesia. Todas instituciones constituidas por Dios. Ahora, fíjense cómo pega el sentimentalismo, el enamoramiento, el emocionalismo. ¡Wow! Me fascinó, me encantó tal persona, ¿no? Me enamoré del Señor. Sí, pero si eso no lo hago constitutivo, ¿sabe cuánto dura? Nada. Claro, hoy uno entiende, al no haber una constitucionalidad de las instituciones en las que Dios va poniendo al hombre, tarde o temprano, eso se acabó. Se acabó. Vamos a probar. Lo decíamos de atrás, vamos a probar. No, Dios no prueba, es constitutivo. Ser humano ordenado. Ser alguien que ya me uno para tener un matrimonio. Ser parte de la familia. Es constitucional. Ya ahí no es bueno, no me gusta más. Se enfrió el amor. Eso no existe en Dios. O sea, si Dios va, ya no existe. Así nos pasó con el Evangelio. No siento más de ir. No siento más de ir, claro, porque con Dios no se siente, no se emociona. No, es frío. Hasta que no estoy constituido, cero emoción. En todas las instituciones que Dios creó,
si no hay constitucionalidad, no perdura. Es ley. Él lo estableció. Por eso cuando uno dice, de acá a 15 años, ¿nos veremos? Si Él nos permite seguir adelante, ¿no? No cierra el grifo. Es eso. Fíjense cómo el apóstol Pablo, yo creo que siempre mencionamos y hablamos del apóstol Pablo. Yo creo que de alguna manera es parte de un Cristo, ¿no? Que nos deja las Escrituras, ¿no? Porque vemos cómo él va entendiendo la dimensión de lo que Dios, de esta verdad profunda. Porque dice, en un momento él dice que es el menor, lo había hablado hace un tiempo atrás, él es el menor de los apóstoles. Pasa el tiempo y dice que es el menor de los santos. Y en los últimos días, ya en su vejez, en su ancianidad, él dice, soy el menor de los hombres. O sea, su vida, su humanidad va decayendo, va quedando bajo el gobierno tan absoluto del Señor. ¿Que ven cómo empieza? Soy el menor de los apóstoles, el menor de los santos, el menor de los hombres. Eso es constitucionalidad del Evangelio en la vida de una persona, cuando va muriendo a su vida para darle lugar a la vida del Señor en él. Ya termino. Es un amor constituido. Fíjense lo que dice, ¿no? Ese pasaje tan conocido por nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él se emocionó y mandó a su hijo. No, había que rebatir una constitución que se había levantado a través de Adán. Frío, hijo, tenés que ir. Eso es la iglesia. La iglesia es constitucional. Si no se entiende por ahí, vamos a atender las emociones y el sentimiento y los gustos de la gente y no va a conformarse la iglesia.